Muy buenas tardes, bienvenidos. Para Altagracia Ortiz y una servidora, la verdad es que nos sentimos altamente complacidos con que ustedes estén ahí cada sábado en 2x3 en Salud. Saben que hacemos este programa con mucho entusiasmo y cariño para llevarle orientaciones e informaciones sobre todo lo que ha acontecido en República Dominicana y un poco más allá durante toda esta semana. Así que gracias por acompañarnos. Bienvenida, Tati. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Doris, y muy buenas tardes, amigos y amigas televidentes que nos sintonizan cada sábado a la misma hora por aquí por Teleradio América. Agradecer a todas esas personas que nos retroalimentan y nos dicen cada uno de los programas que le gustan, periodistas, médicos, el doctor Terrero. Víctor Terrero es uno de ellos, que no se pierde este espacio. Y así cantidades para mencionar solo un caso en el nombre de él, pues a todos nuestros amigos televidentes. Y bueno, Doris, hemos llegado prácticamente, sobrepasamos la mitad del mes de agosto con mucho calor y una casuística menor de casos de COVID-19, pero no porque la pandemia no esté en su buena, sino porque ha habido una merma en la aplicación de las pruebas PCR. Así es, así es. Esa casuística que hemos tenido en esta semana, pienso que no se puede ser el margen de partida para decir que la epidemia ha estado bajando en casos, porque recordemos que estamos en una semana de transición, donde hubo cambio del director general de epidemiología, y eso significa que se ha estado reestructurando también el boletín informativo que se ofrece a la población, y entonces significa que quizás los casos no se han ido registrando con la prontitud que se hacían anteriormente, así que hay que esperar y ver qué va a pasar en lo adelante, pero de que la epidemia continúa, Tati. Mientras tanto, pues, en el cambio de autoridades que se produjo durante la semana que termina, que asumió el doctor Plutarco Arias, el doctor Mario Lama, que si bien todavía está en proceso todavía esa situación del servicio, pues ya hay autoridades, ha habido designación de viceministros, viceministerios importantes en salud, y esta semana el gobierno presentó formalmente lo que va a ser el plan inicial para controlar la pandemia de COVID. Una de las medidas que tomó fue aumentar. Una de las grandes demandas y de los grandes problemas ha sido la falta de pruebas, la deficiencia de las pruebas y de insumos, y entonces van a aumentar la cantidad de pruebas 7,000, lo cual todavía es insuficiente, 7,000 pruebas, pero bueno, como se dice mucho en el campo, pues algo es algo. Comenzamos aumentándola un poquito. Así es, ya en el ministerio se están viendo nuevos rostros, ocupando posiciones importantes, sobre todo en todos los viceministerios. Entre ellos vamos a destacar, bueno, que se conoció desde un principio, desde mucho antes de salir los decretos, a la doctora, a la neumóloga Ibelicia Costa, que está ocupando un sitial muy importante en el Ministerio de Salud Colectiva, donde se dirigen por lo menos 22 programas de salud dirigidos a mantener la salud de la población. Entonces, aparte de ello, hubo otros ministerios, todos los demás ministerios que también tienen nuevos funcionarios, así como decíamos, la Dirección de Epidemiología, que ahora ya no es el doctor Adrián Cuello el que la dirige. Como tú dijiste también, Tati, el gobierno también lanzó un nuevo plan, diferentes medidas dirigidas a aumentar capacidad de pruebas, rastreo de pacientes, de personas contagiadas, aislamiento, número de camas en cuidados intensivos también se anunció, y un mayor presupuesto para el Ministerio de Salud Pública. Nuevos hospitales u hospitales para contener esta situación, y como dices muy bien, pues aumento del número de camas y 15,000 millones de pesos adicionales, que no tenemos muchos detalles sobre eso todavía, pero que irán surgiendo. Es decir, son medidas. Falta más, la gente se quejó inmediatamente de que se esperaba un mayor confinamiento, ha habido un relajamiento de las medidas, por ejemplo, de toque de queda y de estado de emergencia en sí, y la gente esperaba un mayor sacrificio por parte del gobierno, pero obviamente están las presiones de los sectores económicos para que la economía no se restrinja más. Así es aprender a convivir o a conllevar ambas cosas, la economía junto con la salud, pero como siempre decimos, la salud está primero que la economía, van de la mano, ¿verdad? Pero la salud, sin salud, nadie puede ejercer el trabajo. Así que, como tú dices, la verdad la gente se quedó esperando un poquito medidas más drásticas, pero un poco más como lenta o débiles, vamos a decir ahí en ese sentido, pero como decíamos al principio, se habló de un plan general.
Hay que ver ahora cuál es el mecanismo que van a utilizar las autoridades para aplicar y poner en marcha este plan, Tati, porque desde un inicio recordemos que el mismo ministro anterior había anunciado medidas similares en cuanto a aumento de camas, aumento de pruebas, rastreo, y muchas veces se quedaban cortas. Bueno, Doris, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa breve y venimos con un invitado que vamos a analizar con él? Es invitado de los de nosotros, del grupo de 2x3 en salud, que vamos a analizar con él la situación actual del sistema de salud. Volvemos ahora en un momento. Gracias por continuar con el desarrollo de este programa especializado en temas de salud. Bueno, y hoy retomamos, desde el año pasado él no venía al espacio, pero aquí lo tenemos de nuevo, al doctor Fulgencio Severino. Dice él que nosotras cuando lo vamos a presentar, lo presentamos con mucha formalidad, pero que en realidad para nosotros es sede. Para aquí está con nosotros el doctor Fulgencio Severino, quien es cardiólogo y experto, vamos a decir, en sistemas de salud. Muy buenas tardes, Sebe, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Severino? Bien, buenas tardes. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha pasado este proceso, esta larga pandemia que nos afecta? Bregando con el virus, tú sabes. Así es que estamos. Uno como médico no le queda más remedio que bregarlo, pero no hay forma. Así es, Severino. Y antes de entrar a hablar un poquito del virus y esta situación epidemiológica que estamos viviendo en el país, bueno, pues acabamos de estrenar, Severino, autoridades, estamos estrenándolas porque son nuevas en el sistema, y queríamos conocer tu visión, Severino, tú como uno de los médicos que más datos, vamos a decir así, maneja en materia de salud, y queremos conocer tu opinión sobre cómo encuentran estas autoridades el sistema de salud y cuáles son esos puntos prioritarios que tú entiendes que necesitan prestarle atención en materia de salud, aparte del COVID, que sabemos que es lo prioritario en este momento. Bueno, nosotros vivimos dos momentos. El momento en el que estábamos en cuarentena total y la mayoría de las enfermedades que comúnmente causan muerte en República Dominicana, pues se redujeron. En el caso de las cardiovasculares, que son las más importantes, nosotros experimentamos una reducción mayor del 40%. Sin embargo, posterior a la apertura, pues todo ha vuelto a su normalidad, temerosa. Dice el doctor que la gente está regresando temeroso a los consultorios. Temeroso, sí, lamentablemente se le está frizando la señal al doctor, no se escucha muy bien, pero sí, bueno, quizás en cardiología, como dice el doctor, ocurrió igual que en todas las otras áreas, la gente se recogió y dejó de ir a los centros de salud. Así es. Sigas. Sí, adelante, doctor. Entiendo menos a toda la... Sí. Doctor, tenemos problemas con su señal. La verdad es que se nos está... Entonces, ya a partir de... Salió el doctor. Bueno, ahí sí vamos. Ok, continuamos. Asuntos técnicos, ¿no? Entonces, ¿me escuchan ahí? Sí. Ahora te escuchamos. Decía Severino que la gente al principio dejó de asistir en un 40% a las consultas. Bueno, en principio el toque de queda en las emergencias como la consulta. Ya luego de la apertura de las consultas, de la economía, las consultas siguen sí. bastante restringidas. Entonces, si real y efectivamente esto no implica una mayor tendencia a descompensación de enfermedades crónicas que tuvieran compensadas. Después que la economía se reabrió, nosotros tenemos una doble situación. COVID sigue atemorizando a muchas personas, como señalaba, porque en principio la ausencia de los pacientes en los centros de salud fue por el toque de queda
que hubo. Ya a partir de que vienen las elecciones y se suspenden prácticamente los bloqueos que había tenido el gobierno, entonces la gente, debido a la alta prevalencia o la alta incidencia de la epidemia, la gente sigue con temores. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, es una gran descompensación de enfermedades agudas, de enfermedades que debieron haber estado controladas, porque la gente tiene muchos temores de salir a la calle, de ir a los hospitales, lo que se dice todos los días de que tener una enfermedad del corazón o una enfermedad crónica aumenta el riesgo de fatalidad con la epidemia COVID. La gran verdad es que esto plantea muchos retos para las nuevas autoridades en colocar en el centro de la política del gobierno el control de la epidemia. O sea, hay que tratar de que en poco tiempo lleguemos a una tasa cero de la enfermedad. Entonces, Severino, ¿qué significa, Severino, cuando un paciente duró 3 meses o 2 meses y medio, otras sin ir a su chequeo, sobre todo ustedes en materia de cardiovasculares? O sea, ¿qué implica eso para ese paciente? ¿Han visto ustedes incremento en mortalidad en estos meses? Bueno, tú sabes que es muy difícil poder decir que uno ve en un hospital incremento de mortalidad, pero sí, nosotros, por ejemplo, nosotros en el Hospital Salvador B. Gautier tenemos todas nuestras camas llenas de pacientes que se han descompensado, porque cuando tú vas a la consulta, entonces la consulta sigue vacía todavía, o sea, la gente sigue ausente de la consulta, solo está yendo cuando se está descompensando. Y ustedes saben que la enfermedad crónica hay que mantener un chequeo permanente, porque en la medida que la gente no se hace el chequeo, no sabe si está controlada o no. Y entonces, por ejemplo, nosotros estamos dando consultas con cierta regularidad ya en el hospital, sin embargo, el número de pacientes que acude es prácticamente mínimo. Doctor, ¿qué es lo que usted prevé, además de con esta situación de las enfermedades? ¿Qué ve? ¿Cómo ve el nuevo tren de autoridades que todavía no han terminado de asumir todo? ¿Cómo ve la autoridad que se ha escogido para gerenciar, digamos, este sistema de salud dominicano en este momento, frente a este reto? Bueno, a mí me preocupa quién va a ser quién va a llevar el liderazgo. Ustedes saben que el principal problema que tuvimos con el gobierno anterior era que no se sabía quién llevaba el liderazgo de la pandemia. Y en el día de hoy yo vi mucho de lo mismo. O sea, vi a un ministro de salud prácticamente ausente, a una persona que no sabe de nada de lo que está hablando. Y entonces a uno siempre le preocupa eso, porque la población necesita un mensaje creíble. Y ojalá que las autoridades no cometan el mismo error que cometieron las otras, de poner a hacer vocería de un tema que es eminentemente de salud pública, porque yo creo que aquí se tiene conciencia suficiente, que la gente tiene mucha confianza en los médicos. Entonces hay que dejar que la vocería del manejo y de todas las medidas que se van a tomar corresponda a las autoridades de salud. Nunca se había visto, Severino, perdón, Tati, nunca se había visto un gabinete de salud. O sea, significa como algo por encima de lo que es el Ministerio de Salud Pública, que es el rector de todo lo que tiene que ver con salud. ¿Me escucha, doctor? Volvió a frizársele Bueno, cuando en lo que el doctor vuelve a conectarse, él se refirió a la rueda de prensa del pasado miércoles. Sí. Dio en el gobierno, nos disculpa, doctor, nos dice cuándo se pueda volver a conectar. La verdad que, aunque la vicepresidenta está frente al gabinete, a ese gabinete de salud, un poco, si a mí me piden recomendación, yo le diría que la vocería ciertamente la tenga el doctor Plutarco Arias. Fue una rueda de prensa, no fue rueda de prensa en el sentido de que no hubo preguntas periodísticas, pero donde hay preguntas, pues debe haber un médico que responda. Y no solamente, Tati, al momento de responder preguntas, cuando una persona que no es médico, aunque esté muy preparado en cualquier otra área, te habla de un tema complejo, como es el tema de la salud y el tema sobre todo de esta epidemia, pues se notan debilidades. Totalmente de acuerdo con el doctor Severino. Por ejemplo, llegó un momento en que la vicepresidenta hablaba de tratamientos, que son los tratamientos para el COVID, pero el que sabe y conoce un poquito de lo que ha estado pasando sabe que no hay un tratamiento
para el COVID, sino que es para el manejo del paciente con COVID. O sea, así es. Quizás refiriéndose el doctor Severino a todos esos aspectos que se ven ciertas debilidades cuando no es un médico o una persona que conoce específicamente el sector. La verdad que sí, de zapatero a su zapato. La vicepresidenta es una mujer muy preparada, pero es en materia de gerencia educativa. Y entonces el doctor Plutarco Arias es un reputado neumólogo de Santiago, a quien habría que permitir que tome su liderazgo y que lo desarrolle, el liderazgo en materia de salud, porque había lo negaban, pero había mucha división. Doctor, nos avisa cuando esté disponible de nuevo. A lo que el doctor termina de conectarse nuevamente, nos vamos a ir a una pausa que nos están pidiendo del estudio y regresamos en un momentito. Regresamos ahora. Que el doctor, yo estoy seguro que va a dar sugerencias y va a dar orientaciones que todos nosotros y todos los que están en sus casas les va a interesar. Regresamos en un momentito. Bueno, pues continuamos en esta conversación interesantísima con el doctor Fulgencio Severino, que ahorita tuvimos algunos problemitas técnicos, pero yo estoy segura que ya ahora va a ser mejor en este nuevo segmento. Nosotros pues, estábamos analizando un poco lo que está ocurriendo en nuestro país en materia de sanitaria con nuevas autoridades. Usted hablaba que veía que ojalá no ocurra lo que vimos en las autoridades pasadas, de que se veían vocerías e incluso por momentos hasta encuentros, diferencias entre lo que exponía uno con relación al otro. Pues síganos exponiendo, doctor. Por ejemplo, a mí en la rueda de prensa que presentó el gobierno hoy no me agradó que quien no habló fue el ministro de Salud Pública. Ahí se la del pasado miércoles. Que se supone que debe ser el vocero de una epidemia. Me refiero vocero, no lo que hacía el ministro anterior, que era leer un boletín, sino el que diga lo que hay que hacer. Entonces, en el día, por ejemplo, porque ¿dónde es que está el problema en la República Dominicana? Que el gobierno abre la economía, pero la gente no le hace caso a la apertura porque la gente tiene temores. Y yo se lo digo porque nosotros lo vemos aún el propio sector salud. Es decir, la gente, aunque usted le ofrezca la consulta, no va. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo. Y estamos hablando entre un 40 y un 50% de la gente que si no va a una consulta, mucho menos vaya a un negocio, mucho menos vaya a un supermercado si no obligado, mucho menos va a ir a un restaurante. Entonces el gobierno tiene que entender que el centro tiene que ser la salud pública. Y ese liderazgo tiene que ser médico. Porque ni el presidente ni la vicepresidente, nadie en la población tiene mayor credibilidad, porque el político no tiene credibilidad en la República Dominicana. Entonces, hay que poner al frente a alguien que tenga credibilidad. Y yo creo que es favorable que tuviera el colegio médico ahí hoy. Sí, me parece que eso da una imagen diferente. Sí. Por lo menos se ve la intención de escuchar a diferentes sectores y de buscar opiniones de gente que conoce el sector, porque toda su vida ha estado dentro del sector, como es el Colegio Médico Dominicano. Entonces aquí no hay conciencia de que en el mundo entero, en las evaluaciones de la política pública que se han hecho, por más que han querido abrir la economía, mientras la gente tenga el temor de que se puede infectar y de que se puede morir, hay un porcentaje de la población bastante alta que no va a salir de su casa. ¿Qué medidas específicas, Severino, tú entendías que debían como tomarse rápido, quizás en provincias así como el Gran Santo Domingo, Santiago y todas esas otras que son las que acumulan mayor cantidad de casos y de muertes? Bueno, ustedes saben que el toque de queda tuvo un impacto, el toque de queda durante la noche, porque bajó de una tasa de positividad de 40, lo bajó en estos 3 días, tuvo en 17, hoy lo tuvimos en 22. Ahora, se va a mantener entre 20, 22, 25, con cualquier descuido que tenga el gobierno, pues rápidamente va a elevarse otra vez. Entonces, el gobierno anunció 7,000 pruebas. Pero no son suficientes 7,000 pruebas. Porque para usted tener una epidemia funcionando en todo el país, usted tiene que garantizar que en todo el país se haga pruebas. Porque el tema es que anuncian que varios sitios, que varias regiones, eso no es suficiente. Hay que garantizar que toda la provincia puedan hacer pruebas suficientes como para que la gente
esté seguro que el número, porque ayer te anunciaron, hace 3 días te dijeron 450, luego 700 y ya hoy te anuncian 1000. ¿Qué hace? Que la gente no cree que el día que hay 500 es porque la enfermedad está bajando, sino es porque no están haciendo pruebas. Entonces, el otro elemento es que hay que pasar de la oferta, de estar ofreciendo cosas como si estuviéramos en campaña, a decir que a partir de mañana ya tenemos 10,000, 12,000, 13,000 pruebas. Porque todo es que va a venir el gobierno. El gobierno anterior se pasó todo el tiempo. ¿Cómo fue? Decía yo, el tema de las camas que usted abordaba también. ¿Es suficiente un 20% de unidades más para el sistema de salud de la República Dominicana? Es que va a depender mucho, porque ustedes que conocen bien el sector, aquí nunca ha habido camas suficientes para atender las enfermedades que tenemos. Aquí en condiciones normales la gente está haciendo fila en las emergencias porque no hay camas de cuidado intensivo, porque nosotros tenemos 13,500 camas generales, de las cuales 10,000 son del sector público y unas 3,500 del sector privado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en vez de tener 1,500, 2,000 camas de cuidado intensivo, que es la demanda nacional, lo que tenemos es 600 camas. Entonces, en condiciones normales de la economía abierta, las camas van a estar ocupadas en muchos lugares por las enfermedades cotidianas. Por ejemplo, infarto, fallo cardíaco agudo, enfermedades respiratorias agudas, traumas. Entonces, si a eso usted le agrega una enfermedad como COVID, ¿de qué va a depender el número de camas que estemos demandando? Va a depender obligatoriamente del control de la epidemia. Entonces, por eso es que el gobierno tiene que entender que tiene que centrar su esfuerzo en controlar la epidemia. Porque si no controla la epidemia, va a aumentar el número de camas. Porque, ¿qué es el tema que más se ha discutido desde el punto de vista de la salud pública? Mitigar el número de casos, porque de todos los casos que se producen, hay un 5% en promedio que va a ir a condiciones críticas y un 1% que va a ir a condiciones de severidad y un 1% va a ir a condiciones críticas. Entonces usted necesita... ¿Y qué se necesita para controlar la pandemia? O sea, ¿cómo controla el nuevo gobierno la pandemia, que no pudo hacerlo del todo? En esta etapa, los únicos que él puede hacer son los bloqueos. ¿Por qué? Porque no tiene la otra estructura. Porque la otra estructura es hacer muchas pruebas, de tal manera que la gente pueda hacerse la prueba en los primeros 2 días, tener el resultado, después de presentar los síntomas, aislarlo rápidamente y darle seguimiento. Aquí no está esa estructura, porque eso necesitaría una estructura de un primer nivel de atención que requeriría más de 10,000 médicos, que aquí no lo hay. Aquí ellos lo que están hablando es de 1,000 médicos, más los 1,000 que estén nombrados, estamos hablando de 2,000 médicos. Y los 1,000 que van a nombrar no es para un primer nivel de atención, que es donde debe atenderse y darle seguimiento por primera vez. Usted va a Cuba, usted va a cualquier sistema organizado y quien llama a los pacientes es el médico de primer nivel de atención, a ver cómo están, a los familiares, si hay alguien enfermo. Aquí no hay quien lo llame. Entonces, como no hay esa estructura, el único mecanismo que tiene el gobierno para mitigar el contagio es, por la divina caridad, y si en medidas de salud pública, el bloqueo o la cuarentena, como le llaman. Entonces, lo que el gobierno debió haber dicho, que está estudiando y que va a discutir con los sectores, si esto no se controla, cerrar este país. Porque le sale más barato cerrar 15 días este país. Aunque pasemos hambre, aunque no, todo lo que pase. Podemos pasar de todo, pero hay que dar una muestra de que se tiene la actitud de llevar a cero, porque aquí hay muchos sectores que no entienden que la economía no va a crecer mientras tengamos epidemia. No hay forma, porque la gente no va a salir. Sí, porque veíamos que se anunciaba, Severino, muchas medidas de que van a aumentar un 20% la disponibilidad de camas de cuidados intensivos, de que se van a habilitar más laboratorios, de que se van a recibir más pruebas, pero lo que estamos viendo es que esas intenciones, que son intenciones, ¿verdad? Y esas intenciones estaban, pero ¿cómo aplicar ese plan? O sea, que era lo que yo quería como escuchar. ¿Qué es lo que se va a hacer? O ya estamos haciendo esto, algo así, que la gente entendiera, bueno, es verdad, vamos a controlar la epidemia de esta manera. Ellos no debieron haber hecho la rueda de prensa de hoy porque ellos no dijeron nada. Ellos lo que dijeron que las cosas van a seguir igual que como estaban antes.
que va a mantenerse el toque de queda durante la noche, pero se supone que eso se sabía, porque el gobierno lo había anunciado por 25 días más, o sea que quiere decir que mientras persista el estado de emergencia, vamos a tener el toque de queda. Ahora, ¿No les parece a ustedes que hay mucho temor a los sectores productivos del país, a la industria, a las empresas en este gobierno? Pero es que ellos tienen ahí un informe del Banco Central, que la economía decayó en el primer trimestre, en el primer semestre 8.5%. Ellos tienen el informe de que en los países que han sido drásticos para controlar la epidemia, como es todo el Asia, donde mejor le ha ido, entonces no le deben temer a eso. Y países como el nuestro, que tiene una estructura sanitaria que ustedes la conocen, débil como la nuestra, en capacidad, señores, aquí la gente está indicando ivermectina como si ese fármaco sirviera para algo. ¿Entiendes? Entonces, con una estructura sanitaria que donde todo el mundo hace lo que quiera, aquí ante la falta de pruebas de PCR, los laboratorios están haciendo pruebas rápidas y cobrándosela a la gente, y el Ministerio de Salud Pública no le dice que eso no sirve. Así es. ¿Entiendes? Porque si no sirve para hacer diagnóstico, si yo me sale positivo y tengo que hacerme una PCR, si me sale negativa, no sé si la tenga. Entonces, ¿para qué usted permite que eso se venda? Que no sea para engañar a la gente. O sea, la población, una falsa esperanza de esta información, porque si te salió negativa, pues ya tú te dices, bueno, no, yo estoy bien, sabiendo de que no pero es. Que eso es falso. Pero que eso es falso. Y tú sales negativa, puedes tener la enfermedad, porque aún la PCR, que es mucho más seguro, tú puedes dar negativa teniendo la enfermedad. Y nosotros lo hemos visto. De gente que tiene la neumonía por tomografía y la prueba PCR está negativa 1, 2 y 3 veces y la cuarta le da positiva. Pero uno de los puntos que vemos los periodistas cuando manejamos el boletín es que hay no sé cuántos mil pacientes en observación en sus casas. O sea, hay una gran cantidad de personas positivas en sus casas. ¿Quién controla? ¿Quién los vigila? ¿Quién los visita? ¿Quién los llama? Absolutamente nadie. Te voy a poner un ejemplo a ustedes para que vean. La semana pasada yo vi 2 pacientes. Una de ellas que se atendía por hipertensión en la Plaza de la Salud, y ella decidió buscar un cardiólogo y fue al centro privado donde yo trabajo, y yo empiezo a interrogarla de una vez de COVID, porque yo cuando son nuevos, yo no veo paciente nuevo ahora, nada más voy a ver 2 días a la semana pacientes míos que requieren que yo lo vea. Y yo le digo, señora, ¿usted ha tenido fiebre? Doctor, le voy a decir la verdad, yo tengo COVID. Yo tengo 3 días que me dieron la prueba positiva. Señor, ¿y qué usted busca aquí? Yo quiero cambiar de cardiólogo. Señora, usted no puede esperar. ¿Usted se siente algo? No. Y usted no puede esperar que pase su enfermedad para usted salir a buscar un cardiólogo. Óyeme, sin tener absolutamente nada. Pero eso te dice a ti, Severino, del nivel de abandono, vamos a decir, en que se encuentran los pacientes positivos. No saben acudir, no saben qué hacer. Así es. Y mira, y me encuentro con la segunda, que la tengo que contar porque yo creo que son muy característicos de lo que está pasando. Ella y el esposo están positivos, y creo que otro hijo. Hay una niña de 14 años, pero esta fue peor porque esta fue al pediatra. Y la niña le dice que tiene palpitación y que se está cansando. Le manda una radiografía y le dice, váyase al cardiólogo. Óyeme, con la mamá positiva, con el papá positivo, con otros hermanos positivos, y ella le dice que tiene palpitaciones y que le falta el aire, y la manda una radiografía para que el cardiólogo... Que esas son las perlas de nuestro sistema de salud. ¿Tú me entiendes? Entonces, un sistema sanitario como ese, tú tienes que entender que depende mucho de que la gente se quede en su casa. Tú tienes que imponer el que la gente se quede en su casa. ¿Con qué? Con un toque de queda. No hay otro remedio en República Dominicana. De lo contrario, oye lo que va a pasar. Yo me he estudiado todos los documentos que han salido en todas las revistas. Yo creo que yo no quiero una revista Science, Nature, todas las revistas científicas que han evaluado toda la política pública, yo me la he leído. ¿Y cuál es la realidad? Que por cada 3 meses que tú tardes en controlar la epidemia, te lleva 6 meses recuperar la economía adicional. Es decir, ya nosotros vamos para 9 meses sin controlar la epidemia. Lo dijo recientemente la CEPAL.
El trabajador es que produce riqueza y un pueblo no puede tener riqueza con su población enferma. ¿Entiendes? Entonces, mira, entonces yo digo que aquí hay muchos economistas y mucha gente que yo lo oigo en los medios que no se puede cerrar la economía. Es que la economía va a estar cerrada ni que usted la abra. Porque ¿cuál de nosotros tres se atreve que tenemos conciencia? Igual que nosotros hay un 40-50%. Mira, abre la escuela y esos papás no van a mandar a sus hijos a la escuela. Ni que la abran. Abre los restaurantes y la gente no va a ir. Abren los supermercados y la mayoría de esa gente no va. O sea, nadie va a comprar, nadie se le ocurre coger fiado en este entonces. Ni que los bancos lo estén regalando el dinero. Valía la pena un sacrificio, ¿verdad? Un sacrificio de... Claro, claro. Y cortar. Esa es la lógica. Los países que hoy pueden decir que van a crecer económicamente. Señores, por ahí está el ejemplo. Estados Unidos cae un 10%, Alemania un 10%, España un 22%, Italia un 22%, Inglaterra un 22% la economía. La dominicana se devorona. Así es. Se devorona, óyeme, 246,000 empleos menos que lo que teníamos en julio del 2009. No lo que teníamos en enero, porque si nos comparamos con enero, tenemos casi 1 millón de empleos menos. Sí, esa es una situación muy preocupante. Entonces, ¿cómo es que usted, viendo una realidad así, usted sigue creyendo? Porque hay que ser creyente para usted pensar que las cosas le están saliendo bien cuando usted tiene una tasa de desempleo que se le está disparando en más de un 10% solo en relación a la epidemia, no la tasa de desempleo que usted tenía normal, sino la que le produce la epidemia. Sí, vamos a pedirte un permisito, Severino, vamos a seguir analizando toda esa parte, pero vámonos a una pausa y regresamos de inmediato. No se muevan. Continuamos esta conversación con el doctor Fulgencio Severino, un analista finísimo de este sistema de salud y además que no tiene pelos en la lengua para decir la verdad a quien sea. Doctor, seguimos con esta falencia del sistema de salud, con estas debilidades que hemos estado viendo. ¿Cuáles son los retos ahora? ¿Cuáles son los retos de estas autoridades frente a la mayor amenaza que tenemos en estos momentos? Un bicho, como dice alguien, que ha puesto al mundo. Bueno, sí, mira, en términos de cama, yo creo que lo correcto del gobierno, yo había dicho que lo que anunció el presidente de la República en su discurso del 27 era el error más grande, y que hablar de casa de campaña. Del 16. El 16, sí, el 16. Es el error más grande porque eso se llama vender la imagen que el mundo se está acabando. ¿Me entiendes? Cuando nosotros tenemos un 10% de la cama que tenemos ocupada por COVID, donde está nuestro problema serio es en cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un 30% de la cama de cuidado intensivo que necesitaríamos. Nosotros hemos tenido 600 camas cuando nosotros tenemos unas 13,500 camas que obligar. Normalmente uno debe tener un 15% de la cama de un centro. Debe ser cama de cuidado intensivo. O sea que nosotros debíamos tener 1,500, 1,600, 2,000 camas de cuidado intensivo y hemos tenido 600. Por eso aquí los pacientes pasan mucho trabajo detrás de una cama en condiciones normales. Entonces, así es. ¿Qué era lo que el gobierno tiene que decir? Debió haber dicho, estoy mandando al ministro de Obra Pública para que me acelere la terminación del Morgan, la terminación del Padre Villini y la terminación del Hospital Nelson Atancio de Sabana Perdida o de Villamella, como elemento número 1. Porque si bien es cierto que hay una vacuna o varias vacunas, no sabemos cuándo la tendremos disponible y tenemos que estar preparados para momentos inesperados. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se está esperando? Que en el otoño y el invierno, que las brisas disminuyen, se aumente de nuevo el brote de contagiosidad. Entonces, ¿qué es lo que el gobierno tiene que aspirar? A llegar al otoño con una tasa de positividad, pero una tasa de positividad por hacer abundante prueba en todo el país, para que no se hagan pruebas donde no haya enfermedad, porque muchas veces se priorizan las pruebas donde no hay enfermedad para tratar de ocultar la realidad. Entonces, ¿qué es lo que el gobierno debe decir desde su prioridad? Yo tengo que llegar con una cantidad de casos
por cada millón de habitantes. Se calcula que tú debes andar con una tasa de un 1 por cada millón de habitantes. Estamos hablando en el caso de nosotros que nunca tengamos más de 10 a 15 casos. Exacto. ¿Tú me entiendes? Para tú estar seguro. Entonces, ¿qué pasa? Que con esta tasa que nosotros estamos teniendo de casi 100 casos por cada millón de habitantes, porque hoy tuvimos 1000 casos, el virus anda en la calle esperando cualquier oportunidad para volver a brotar. Y eso hay que evitarlo, ¿me entiendes? Lo que está ahí no se está detectando, Severino, tú sabes también. Él anda circulando en la comunidad. Entonces el gobierno, eso es lo que yo pienso, el gobierno debería darle prioridad a medidas de salud pública, a medidas no farmacológicas que garanticen que se reduzca, que nosotros nada más encontremos 50 o 100 casos diarios haciendo 10 o 15,000 pruebas. Las 15,000 pruebas que es la que yo creo que hay que hacer diaria, por día. Eso te permite a ti decir que estamos caminando por un sitio seguro y que tú no te vas a encontrar en el virus en cualquier lugar. Segundo, bueno, ya tú con la epidemia controlada, ya cada vez que te aparezca uno sale rápido a rastrearlo. Pero si hoy te salieron 100, 1000 y esos 1000 te movieron 15 gente que lo visitaron, ¿cómo tú sales a rastrear 15,000 gente en un día? Y mañana te salen 1000 más, son 15,000. Y pasado mañana te salen 1000 más, son 15,000. Y entre días tú tienes 45,000 gente. ¿Con qué personal tú lo vas a rastrear? No hay personal para eso. Entonces, por eso es que en las autoridades deben comprender que su tarea número 1 es esa. Y segundo, yo creo que a ellos les corresponde acelerar la disponibilidad de camas por cualquier situación. Porque yo te digo, la única... Ajá. Digo yo, para estar preparados. Preparado para el otoño y el verano, porque uno no sabe lo que ocurra. ¿Me entiendes? Entonces, porque la vacuna, sí, están ahí la vacuna, pero la vacuna van a estar disponibles el año que viene. Y luego ver quién se la quiere poner. Porque lo primero es que no todo el mundo se va a querer poner la vacuna, ni que exista. Con esa campaña, además, que hay en algunos países europeos contra ellas. ¿Me entiendes? Toda esa disputa que hay, si esta sirve, si no sirve. Si produce efectos colaterales o no produce. Y que inicialmente Severino también va a ir para grupos muy específicos, no va a ser para una población abierta la vacuna. Pero vamos a suponer que sea para todo el mundo. Vamos a suponer que sea para todo el mundo. Hay mucha gente, pero aquí, señores, todavía polio y todo eso, hay gente que no lo vacuna. Que no se la ponen, así es. Y existe ahí para ponérsela. Entonces hay que entender que el virus va a existir. Ahora usted tiene que minimizarlo. Usted tiene que minimizar la existencia del virus para que usted pueda actuar y la gente estar seguro de salir a la calle en condiciones óptimas. Por eso digo, ojalá que el presidente de la República nos vea. Si quiere mejorar, que genere confianza. Y la confianza tiene que colocar esto en el ministro de Salud Pública, que no anuncie ningún boletín, sino que esté anunciando medidas a tomar para controlar. Encontramos 100 casos, hoy hicimos esto, y mañana vamos a hacer esto, y esto. Que la gente entienda, porque ¿qué es lo que está pasando? Ajá. Hubo unos, en este mismo sentido, ya porque estamos en la parte final del programa, unos médicos que nombró el gobierno pasado, una comisión de alto nivel, una comisión de emergencia. ¿Usted está de acuerdo con que esos médicos sean asimilados a este nuevo? No, pero no saben de nada de eso, Tati. Los médicos que saben de eso son epidemiólogos y lamentablemente... ¿No hay epidemiólogos en esas comisiones? No, porque eso eran vivos. No hemos visto ahí lo que había eran vivos, que yo lo conozco perfectamente, negociantes, y vinieron a hacer negocio. Lamentablemente fue así, el gobierno... Yo ni siquiera sé de dónde le ocurrió al gobierno nombrar esa comisión, porque esa era una comisión que algunos de ellos tienen mucha capacidad de médica, pero no se puede confundir capacidad de médica con capacidad epidemiológica. Así es. Son cosas muy diferentes, porque esta es una epidemia que no se maneja con pastillas, porque esta epidemia no tiene tratamiento. Esta es una epidemia, pues si tuviera tratamiento ninguno tuviéramos problemas. Efectivamente. O sea, porque es que la dificultad de la gente que sabe que no hay tratamiento. Entonces, yo me parece que el gobierno debía fortalecerse. Si tuviera que buscar un experto, debería mandar a buscar un experto en epidemiología. Aquí en el área hay buenos epidemiólogos en Cuba, buenos epidemiólogos en México. Deben haber buenos epidemiólogos dominicanos que están en Estados Unidos.
Sí. No, y hay unos cuantos en el país también. Por eso digo, pero vamos a suponer que quieren un extranjero, porque tú sabes que aquí la gente quiere algún extranjero. Ah, los extranjeros sí, le dan una cierta tendencia interesante, un extranjero. ¿Tú me entiendes? Pero si tú vas a buscar un extranjero, búscate un experto en epidemiología, úsate el colegio médico que tiene un termómetro de todo. Sí. Claro. ¿Me entiendes? Úsate la sociedad de epidemiología, úsate la sociedad de neumología, que se puede estar leyendo los principales documentos, y Por la ejemplo, de infectología. Sebe, por ejemplo, ¿qué hace el doctor Elpidio Félix que no está en una comisión de esa? Bueno, tú sabes, por ejemplo, una persona muy racional y con mucha formación y con mucha experiencia. ¿Por qué estando en el Ministerio de Salud Pública no lo colocaron Lo en dejaron esa comisión? arrinconado, mi hermano. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces lo usan de que para controlar infecciones nosocomiales, cuando eso no es lo que importa ahora mismo, porque tú sabes que el contrato, el pibe está pensionado y lo contrataron en el ministerio para los fines de, yo creo que fue el ministerio, porque estaba hasta en el mismo ministerio, pero para albergar con infecciones nosocomiales, donde él es un gran experto. Pero el PLD tenía a Rosa Nieves. O sea, el propio PLD tenía buenos epidemiólogos. Exacto, sí, pero es lo que tú dices, una comisión que uno nunca la entendió muy bien, porque en emergencia había, pero se necesitan reforzar las diferentes áreas para enfrentar una epidemia de esa naturaleza. Las epidemias se enfrentan con política no médica. Son políticas de salud pública. Y además en el caso de epidemiología lo traspasa todo. O sea, la epidemiología es parte de la ciencia médica completa. Por eso te digo, y si aquí hay buenos epidemiólogos, ¿por qué tú no te agarras? Y el propio gobierno actual lo que tiene que hacer es eso. Severino, no quiero que termine el programa sin preguntarte un anuncio que hizo el presidente de la República sobre la inclusión de 2 millones de dominicanos que están fuera del sistema de seguridad social a seguro. Última pregunta, doctor, para despedirnos. Siempre evita porque tenemos que ir, ¿no? Bueno, ustedes saben lo que es eso, 2 millones más en el SENASA que no le dan ni medicina. Eso es. Doctor, muchas gracias. Doctor Severino, que siempre es. Eso va a sumar. Vamos a tener en vez de 3.7, 5.7 millones de gente con un seguro que violando la ley no le dan la medicina ambulatoria. Eso vamos a tener. Doctor Severino, muchísimas gracias y perdón, la verdad, nuestros amigos televidentes por las dificultades técnicas que tuvimos, pero al final se cumplió el objetivo. Dori, ¿qué tú crees? Excelente, ¿no? Pues siempre con Severino hacemos un excelente programa porque es un hombre con una visión diferente de lo que hay que hacer y como dices tú, sin compromisos políticos para decirle al otro que está haciendo las cosas bien, si no están bien. Bueno, Severino, muchas gracias a nuestros amigos televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima semana. Bye, bye. Presentó